La noche reinaba en la ciudad, las solitarias farolas iluminaban las calles desiertas. Solo una ligera llovizna rompía el silencio. Una ambulancia avanzaba a toda velocidad por el puente con el aullido de las luces intermitentes. Había una llamada, un paciente inconsciente, convulsionando y temblando. La joven enfermera Claire estaba muy preocupada. Era su tercer turno. Temía hacer algo mal o confundirse en el momento más crucial, pero la experimentada paramédico Pam estaba tranquila y concentrada. La mujer prestó con habilidad y profesionalidad los primeros auxilios al paciente e hizo un diagnóstico preciso. Gracias a Dios, llegaron a tiempo. El paciente sobrevivió. El equipo regresó a la subestación, se sentaron a tomar el té y hubo otra llamada. Claire exclamó: ¿Qué clase de turno es este? Ni un minuto de paz. Ni siquiera me dejan tomar una taza de té. Estoy agotada y tenemos que trabajar hasta mañana. Pam la miró con severidad y le dijo: Acostúmbrate, Claire. No es un turno, es un trabajo. Siempre es así, una ronda interminable de llamadas. Salvamos vidas. A veces depende de nosotros que sobrevivan o no. No puedes deprimirte e indignarte. Claire se preguntó: ¿De dónde sacas la fuerza? Te envidio, Pam. ¿Cómo te las arreglas para seguir con todo? Un marido y una niña pequeña, y tratas a tus pacientes como si fueran de tu familia, y todo con una sonrisa y humor. Yo no puedo hacer eso. La mujer sonrió. Tienes razón, con mi marido tengo suerte. Mi Nicolás esposo, lo necesario. Sabe hacer su propia cena y cuidar de su hija. No bebe, no fuma. Y esto es una gran cosa. Cuando el alma para la familia está en calma. Entonces, el trabajo va bien. Aunque él mismo tiene un trabajo itinerante, a menudo en viajes de negocios. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así. Pero el amor solo es más fuerte. Y después de la separación, cada encuentro es más dulce que la miel. Y a mí, me encanta mi trabajo. Desde niña, soñaba con ser médico. ¿Cuántos años llevo trabajando como paramédico y todavía me preocupo por todos? Mis jefes a veces me regañan por dejar que todo pase por mí. Pero no puedo hacerlo de otra manera. No tengo ese carácter. Y con el tiempo te acostumbrarás a nuestro loco horario y yo te ayudaré. No te preocupes. Por la mañana, el equipo había salvado a unos cuantos pacientes más y el turno por fin había terminado. Pam estaba muerta de cansancio, pero había mucho que hacer, lo que significaba que no dormiría pronto. La mujer se metió en el coche, recogió a su hija de manos de su suegra, compró comida y condujo por fin a casa. La niña divagaba sobre su día, sobre cómo echaba de menos a su padre y no paraba de preguntar cuándo vendría. Pam sonrió y contestó: Papá viene hoy, cielo, así que vamos a preparar un buen almuerzo. Vamos a hornear pollo y a preparar ensalada. Y luego vamos a dar un paseo por el patio. En casa, Pam se dio una ducha caliente y por un momento se sentó en un mullido sillón a descansar. Miró la foto familiar enmarcada que había sobre la mesa. Era de ella y Nicolás yendo un día a la playa. Y Wendy solo tenía 3 años. Todos tan bronceados y felices y el hermoso paseo marítimo alrededor. La mujer se estiró de placer y pensó: Dios mío, ¿cuánto hace que no tenemos vacaciones? Nicolás siempre está de viaje. Yo tengo un trabajo frenético. No podemos escaparnos juntos. Wendy ya tiene 6 años. En otoño irá al colegio. ¿No podemos al menos irnos este verano? Se lo propondré hoy a mi marido. Últimamente estamos tan distanciados, es como si viviéramos vidas separadas. Empezó a recordar su infancia y juventud descalza. Pam se quedó sin su madre a una edad temprana, que murió de neumonía cuando ella solo tenía 5 años. La niña fue criada sola por su padre. John trabajaba como mecánico en la fábrica, a veces bebía con hombres, vivía duramente.
pero quería mucho a su hija. En su bolso siempre había un regalo de un conejito, incluso un caramelo. El hombre quería tanto complacer a su hijita. Juan añoraba mucho a su mujer. Agotado en el trabajo, su hija exigía atención. A veces se daba por vencido. Los colegas sentían lástima por el hombre. Después de la muerte de su esposa, a menudo venía a trabajar arrugado y sin afeitar. En lugar de un sabroso almuerzo en la bolsa, en el mejor de los casos, era solo un sándwich. Mucha gente le aconsejaba: «John, deberías casarte. Tendrás a Pam a quien cuidar y la casa en orden. Te has vuelto loco sin tu Rose. No puedes resucitarla, pero la vida continúa». Pero el hombre solo se enfadaba y contestaba siempre lo mismo: «Yo mismo criaré a mi hija. No necesitamos a nadie. Deja de emparejarme. No puedo estar con nadie, ¿vale?». Pam quería y compadecía mucho a su padre. Comprendía lo duro que era para él e intentaba ayudar en casa desde que era pequeña. Hacía sus propios deberes y para cuando papá llegaba del trabajo, preparaba la cena lo mejor que podía. Incluso aprendió a zurcir calcetines y medias, para que no se notara. Y si papá llegaba tarde, siempre sabía dónde encontrarlo. Iba al garaje del tío Ben, fruncía el ceño y arrugaba la nariz divertida. «Papá, vámonos a casa. No bebas ese vodka, por favor, te he hecho gachas». Los hombres rieron a carcajadas y se maravillaron. «Mira, John, una copia de Rose, y con un aspecto tan amenazador». Bueno, Pam lo ha conseguido. Por alguna razón, John se sintió avergonzado y abochornado delante de su hija. Se despidió de sus amigos y se fue a casa. Comía gachas quemadas y entonces la niña se sentaba en su regazo y lo abrazaba con fuerza, y él se encogía, acariciando su hermoso pelo rizado y compadeciéndose de ella. Pam casi nunca pedía nada, aunque lo pasaba mal en la escuela. Había tenido sobrepeso desde niña porque en su mesa rara vez había platos de carne, más a menudo pan y pasta. Sus compañeros de clase se reían de la niña regordeta mal vestida, que incluso tenía un teléfono de botones. Se burlaban de ella como si fuera una gorda y una mendiga. Al principio Pam lloraba. Se encerraba en sí misma. Incluso empezó a faltar a clase. Era insoportable soportar los ataques de los chicos desagradables. Pero un día, en el momento del acoso, vio al profesor de educación física, Ethan. Inmediatamente dispersó a los chicos desagradables y los avergonzó. ¿No tenéis vergüenza? ¿Los tres atacando a una chica? Menuda panda de hombres. ¡Qué vergüenza! Si volvéis a ponerle un dedo encima, tendréis problemas. No bromeo. Pam se desplomó contra la pared, avergonzada de que su profesor favorito hubiera visto cómo la acosaban. De repente, Ethan la cogió de la mano y la llevó al gimnasio. Se sentó en un banco. Se sentó él y empezó a hablarle. «Pam, entiéndelo. Sé que eres una chica muy lista, que estudias de maravilla, que te alaban los profesores, pero los niños son crueles y siempre encontrarán algo con lo que meterse. Así que no tienes que tenerles miedo. Te enseñaré a valerte por ti misma y a convertirte en la más guapa. ¿Te gustaría?». Pam asintió, escuchaba al profesor sin respirar, con la boca abierta. Volvió a preguntar. «Creo que empezaremos por perder peso. Vendrás a verme 2 veces por semana después de clase. Haré ejercicio contigo. Pero no seas perezosa y no comas demasiado pan. Te prometo que en 6 meses, esos chicos malos te perseguirán. Y tienes que tener un objetivo por el que trabajar y no romper. Por ejemplo, ¿qué quieres ser de mayor?». La niña no lo dudó ni un segundo. «Seré médico. Mi madre murió cuando yo era pequeña. No pudieron salvarla. De mayor seré el mejor médico del mundo, ayudaré a la gente». El profesor de gimnasia se dio una palmada en la rodilla. «Bien hecho. Seguro que serás un gran médico. Así que concéntrate en eso, y no te ofendas por los tontos, ya se lo haremos pasar mal». Gracias a la atención y el apoyo de su profesor de gimnasia, Pam había cambiado mucho.
Ganó confianza en sí misma, perdió peso y ahora dedicaba todo su tiempo libre a clases extra de química y biología, para que le resultara más fácil entrar en la facultad de medicina. Ethan le enseñó algunas técnicas de defensa personal y ahora ni siquiera los peores matones la tocaban, pero tampoco nadie tenía prisa por hacer amigos. Más bien, los rehuían. Pero a la chica eso no le importaba ahora. Se metió de cabeza en la preparación para la admisión. Su padre se alegraba por su hija, apoyaba su afán por aprender, y siempre le decía: «Estoy orgulloso de ti, golondrina mía. Y nuestra madre también está orgullosa. Estoy seguro. Así se hace». Estas cálidas palabras de su padre parecían darle fuerzas. Se esforzaba aún más. La chica se graduó brillantemente en la Facultad de Medicina, con un diploma rojo, pidió hacer prácticas en el departamento más difícil, traumatología, no tenía miedo de prestar primeros auxilios y siempre intentaba ayudar sinceramente a cada paciente. Pronto surgió su primer amor. Se conocieron de forma banal. Pam llegaba tarde a las prácticas. El autobús no llegó a tiempo. El chico amablemente la llevó en su moto. Le pareció tan romántico, la sensación de velocidad, de vuelo, y ella abrazada al fuerte torso de un desconocido. Pam estaba literalmente loca por su prometido, Steve. Era mayor que ella, trabajaba como albañil y vivía con su madre. La chica se olvidó por completo de la prudencia y no era para menos. Su amante le regalaba flores, le susurraba palabras tiernas, le prometía que solo la quería a ella. El resultado fue obvio. La chica se quedó embarazada. Estaba muy contenta, se apresuró a contárselo todo a Steve, con la esperanza de que ahora se casaran, pero no fue así. Su madre montó un feo escándalo, gritó que Pam engordó al niño y quiere atar a su hijo a sí misma, y Steve se acobardó, se apresuró a romper con la prometida y retractarse. Fue tal el golpe para la chica que lloró durante días, no podía tragar ni una miga, le parecía que la vida se había acabado, que dentro de ella algo se había arrancado de raíz. Fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de cómo le dolía el alma. Había sufrido un aborto espontáneo, con complicaciones. Pam estuvo mucho tiempo en el hospital. La trataron y sufrió mucho. Solo por un milagro no la expulsaron. Le permitieron volver a examinarse y cerrar la sesión y terminó sus estudios. Pero a partir de entonces, rehuyó a los chicos, considerándolos a todos traidores. Después de la universidad, Pam se puso a trabajar como paramédico en una sala de urgencias. Era un trabajo a jornada completa. Aquella cadena interminable de salidas al campo le enseñó mucho. Podía reaccionar al instante y tomar decisiones responsables. Tomar el control de sí misma y no dejarse llevar por el pánico, aunque la situación pareciera crítica. Pero al mismo tiempo, no se volvía insensible, preocupada por la suerte de cada paciente. Intentaba escuchar, comprender, porque a menudo una persona solo necesitaba hablar, y le resultaba más fácil. Se llevaba especialmente bien con los niños. Pam era capaz de acercarse a ellos, hablarles, y los propios pequeños pacientes se sentían atraídos por ella. La alababan por su excelente trabajo, y sus colegas se quejaban a menudo de que ya era hora de que se casara. Pero Pam seguía sin mirar a los hombres. Todo se redujo a un incidente. Un día volvía a casa, después de su turno, y vio a 3 matones golpeando a un hombre en el patio de un rascacielos a plena luz del día. Pam no podía pasar de largo. No se asustó y empezó a gritar en voz alta: «¡Parad! Voy a llamar a la policía! ¡Gente! ¡Ayuda! ¡Están matando a un hombre!». Los jóvenes se acobardaron y varios vecinos salieron corriendo de la entrada al grito de la chica. El trío huyó inmediatamente. El hombre seguía tendido en un charco de sangre
y gemía en voz baja. Todos jadeaban. Alguien llamó a una ambulancia y Pam gritó con firmeza: «¡Déjenme pasar! ¡Soy paramédico! ¡Déjenme ayudar!». Miró a la víctima y jadeó. «Esto es malo. La vena está lesionada, la sangre sale a borbotones. No te asustes, sujétala con la otra mano y aprieta fuerte. Todo se arreglará. Es solo cuestión de tiempo». Pam vendó fuertemente el brazo por encima de la herida con una especie de torniquete de su sudadera, le dio los cuidados competentes y lo acompañó al hospital en ambulancia. El hombre tuvo suerte. Sobrevivió solo gracias a la oportuna asistencia. Una vez suturada la herida y detenida la hemorragia, se reunieron por fin. El hombre dio las gracias a su salvador. «Gracias. Me has salvado la vida. Me has salvado de los gamberros. No llegué a casa ni a 100 metros. Ni siquiera sé de dónde salieron esos matones. Me pidieron el bolso y el dinero. Me arrancaron la cadena de oro del cuello. Me defendí, pero eran 3 contra 1. Es vergonzoso, pero me sentí bien. Una mujer tan hermosa me defendió. Una doctora también. ¿Puedo darle las gracias e invitarle a cenar en el café? Por cierto, me llamo Nicholas». Pam se sintió avergonzada y contestó: «Bueno, mira, Nicholas, primero tienes que recuperarte. Te han dado una buena paliza. Te veré mañana y entonces decidiremos. Con mi trabajo no tengo tiempo para divertirme, y ya no confío en los hombres. He tenido algunas experiencias desafortunadas, así que tengas un buen día, que te mejores. Tengo que irme. ¿Nos vemos mañana?». Pam revisó su pabellón una y otra vez, y entonces Nicholas empezó a mostrar persistencia. Poco a poco, a pequeños pasos, se ganó la confianza de la chica, la trató con cariño y ternura, y Pam se descongeló. No notó cómo se enamoraba de nuevo, pero no apasionadamente, sino de verdad, profundamente. Los padres de Nicholas aceptaron bien a Pam, vieron que era una chica seria y que habría una familia fuerte. Y así fue. La pareja firmó, jugó una boda modesta. Los recién casados, por supuesto, tenían muchas ganas de tener hijos. Soñaban con una familia numerosa, querían comprar una casa en el futuro. Después de aquel aborto, Pam no pudo quedarse embarazada durante mucho tiempo. Estaba muy nerviosa. La examinaron muchas veces, así que cuando por fin ocurrió, su felicidad fue increíble. Pero qué difícil fue para ella quedarse embarazada. Todo el tiempo había una amenaza de fracaso, toxicosis terrible. Varias veces en el departamento estaba mintiendo. Nicholas siempre estaba a su lado, la apoyaba, no la dejaba desanimarse. Probablemente fue su amor y cuidado lo que le dio fuerzas, y ella lo resistió todo. Pam estuvo de parto casi 2 días. Su hija nació débil, prematura, apenas pudieron sacarla. Los padres adoraban a su bebé, la querían, y después de todas las penurias soportadas, ambos se estremecieron por su hija. Nicholas resultó ser un padre maravilloso, y por las noches se levantaba, paseaba y jugaba con su hija. Una cosa era frustrante. Su marido tenía un trabajo que implicaba frecuentes viajes de negocios. Trabajaba en una pequeña empresa en el departamento de compras. Así que estaba mucho tiempo fuera de casa. Pam no regañaba a su marido. Lo entendía. Ella misma tenía un trabajo peligroso y el horario era una locura. Así que esperaba fielmente a su marido y se alegraba mucho cada vez que llegaba. Pero el padre de Pam refunfuñaba cuando su hija se quedaba sola, reprendiéndola por teléfono. «No son negocios, Pam. ¿Qué clase de familia tienes? Tú estás de viaje 24 horas al día. Tu marido viaja. Wendy está en casa de su abuela más a menudo que en casa. Marido y mujer son como una aguja y un hilo. Tienen que estar juntos todos los días para llevarse bien. Si no, te darás cuenta de que Nicholas tiene otra mujer». Pam se rió al teléfono. «No seas ridículo, papá. Me estás diciendo lo mismo. Nicholas no es así. Nos quiere mucho a mí y a mi hija.
Todo está bien entre nosotros. Trabaja mucho para su familia. Gana dinero. Aunque últimamente, Pam se dio cuenta de que los viajes de negocios de su marido se habían vuelto muy frecuentes y sus ingresos eran bajos. Se quejaba de que los ingresos de la empresa habían bajado, pero él decía que todo era temporal. Y Nicholas estaba cansado y volvía triste y agotado. La mujer trató de ser paciente y comprensiva, así que se apiadó de su marido, no le atormentó, al contrario, le dio de comer delicioso, le dio cariño y le dio la oportunidad de dormir y descansar. En todas las familias hay momentos difíciles, solo hay que superarlos. Hoy, Nicholas llegó muy tarde. Se negó a cenar, jugó lánguidamente con su hija y se quedó dormido. Pam incluso se ofendió. Lo esperó tanto, lo echó tanto de menos, estuvo varias horas junto a la cocina y él ni siquiera la besó como antes, no le dijo cuánto la quería. La mujer suspiró, apartó una lágrima, tapó bien a Nicholas y admiró cómo dormía profundamente. Contempló sus rasgos queridos y el resentimiento se evaporó por algún lado. Le alborotó ligeramente el pelo y le susurró: «Nada, cariño, nada. Todo se arreglará. Descansa. El pobre está agotado del camino. Te quiero mucho. Juntos lo superaremos todo». Mi marido sonrió entre sueños y susurró: «Y yo también te quiero, mi alegría». Abrazó fuertemente a Pam contra sí y ella se durmió enseguida, en cuanto sintió ese sentimiento inexpresable de unidad con su amado que la llenaba por dentro. Pasaron un par de semanas. Nicholas se retiró, se ocupó de su hija, por las noches veían juntos su serie de televisión favorita con Pam bajo una manta. Y todo iba tan bien como antes. Pero pronto el hombre volvió a la carretera. Pam se enfadó. «Tu jefe te está volviendo loca. No puedes hacer eso. Después de todo, tienes una familia. Y ojalá tuvieras algún beneficio, pero no haces más que viajar. ¿Voy a volver a aburrirme?» Nicolás suspiró pesadamente y empezó a calmar a su mujer. «Ahora no jures, cariño, es necesario». «Lo sé. Ahora no pasamos por los mejores momentos. Las cosas en la empresa van cada vez peor. Pero llevo muchos años trabajando allí. No quiero defraudar a los jefes y como una rata huir de un barco que se hunde. Creo que nos las arreglaremos. Las cosas mejorarán pronto. Solo tienes que tener un poco más de paciencia. ¿No crees que te echo de menos? Sí que me echas de menos. Te echo de menos, y echo de menos a mi niñita de nariz respingona». Pam abrazó a su marido, le dio un beso de despedida y le dejó marchar, pero de algún modo se sentía muy triste y pesada. Pero estaba alegre, ahuyentando los malos pensamientos, más aún. Mañana tenía que estar tranquila y serena. Se dirigieron como de costumbre a la llamada. Nada especial, un niño con fiebre, suele pasar. Pam se preparó para tener mucho tacto. Después de todo, a menudo los padres asustados entran en pánico cuando su hijo favorito está enfermo y pueden ser demasiado duros. Es necesario no enfadarse, sino al contrario, calmarse. Abrió la puerta del piso una guapa mujer morena de unos 30 años, con una sonrisa agradable y ojos tristes. Dejó pasar al equipo. «Hola, pasen, por favor. Mi hija Lizzie está enferma. La temperatura es de menos de 40. No consigo bajarla. Ayuda, estoy muy preocupada. El bebé está ardiendo». Pam entró en la habitación. Miró a su alrededor. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado. En la cuna yacía el bebé, envuelto hasta el cuello en una cálida manta. Estaba callada, con los ojos llorosos y doloridos, y las mejillas ardiendo. El paramédico le puso un termómetro y empezó a preguntar con cautela. «Hola, rayo de sol. Soy médico. Dime, ¿dónde te duele?» La niña se señaló el cuello con la mano y susurró: «Me duele la garganta, y me duele al tragar, y también me duele la cabeza, y tengo sueño». Pam miró el termómetro.
39,5. Luego se examinó la garganta. Estaba roja. Lo primero que hizo fue quitarle la manta caliente, sacar un antitérmico del maletín, ponerle una inyección y decirle a la casera: «Su hija probablemente tenga dolor de garganta. Le he puesto una inyección, debería bajarle la fiebre y le recetaré un antibiótico de amplio espectro en jarabe. También le anotaré la pauta. Pero asegúrate de ver al pediatra de tu hija mañana. Y dale de beber mucho a Lizzie, té con limón, compota y bocaditos de bayas. Así se recuperará más rápido. Y también recuerde, no puede en ningún caso envolver a la niña con fiebre alta». La mujer asintió, empezó a despedir a los médicos y dio las gracias. «Gracias. Al menos me he calmado un poco. Mañana llevaré a mi hija al hospital». El paramédico esperó un rato y volvió a tomarle la temperatura. Ya había empezado a bajar. La niña estaba un poco más alegre. Ya podíamos irnos. Pam estaba a punto de salir del dormitorio cuando vislumbró una foto enmarcada en la pared. Su propio marido, Nicholas, la estaba mirando. Ella incluso retrocedió y automáticamente volvió a preguntar: «Disculpe, por favor, ¿quién está en esta foto? ¿Una cara tan familiar?». La casera sonrió y respondió con entusiasmo: «Ah, así que es mi prometido, Nicholas, el padre de Lizzie. Llevamos mucho tiempo juntos. Nuestra hija ya ha crecido, pero aún no podemos casarnos. El embarazo o los constantes viajes de Nicholas». Pam no podía creerlo, e ignorando las reglas del decoro, volvió a preguntar: «Entonces, ¿y ahora? ¿Dónde está tu prometido? ¿Otra vez de viaje de negocios?». La mujer respondió alegremente: «No, en casa. Acaba de llegar hoy. Para las compras se escapó. Estoy sentada con mi hija. No puedo irme». «Es tan simpático y atento». A Pam se le pusieron los pelos de punta cuando vio la bolsa de viaje de Nicholas en el pasillo. No podía haber ningún error. Ella misma le había comprado aquel bolso hacía años en el mercadillo de ropa. Todo encajaba. Así son los viajes de negocios de su marido. Por eso su familia no ve dinero. Claro, trata de alimentar a todos al mismo tiempo. Pam murmuró: «¡Adiós!» y se fue calle abajo. Tragaba aire como un pez y no podía respirar. Sentía un dolor insoportable en el pecho. Una asustada Claire corrió hacia ella y le preguntó: «Pam, ¿te encuentras bien? Estás muy pálida. ¿Qué te pasa? ¿Estás tan preocupada por el bebé? Dijiste que solo era un dolor de garganta. La niña se pondrá bien. No te preocupes». La paramédico finalmente tomó aire, exhaló lentamente y trató de recobrar la compostura. No quería contarle a nadie su humillación y la traición a su marido. No quería que simpatizaran con ella, que cuchichearan a sus espaldas. Así que sonrió y contestó: «No pasa nada, Claire. Es solo un poco de infarto por el tiempo. ¿Nos vamos? Tenemos muchas direcciones a las que ir». Pam apenas terminaba su turno. En momentos de insoportable desesperación, se iba al retrete, se tapaba la boca con la palma de la mano para no aullar y lloraba en silencio. Luego se lavaba la cara, se aseaba y se dirigía a la siguiente llamada. Pero dentro de su mente estaba pasando por las cosas más inimaginables. Pam no podía darse cuenta de que su fiel y leal, tan tierno y cariñoso Nicolás había resultado ser un traidor, que no solo tenía una amante, sino una segunda familia. Y las engaña a las dos, les jura su amor y las mira fielmente a los ojos. ¿Cómo es posible? Es el colmo del cinismo. Cuando Pam volvió a casa, su hija se dio cuenta enseguida de que su madre estaba disgustada por algo. Se aferró a ella con todo su cuerpecito y empezó a consolarla, infantilmente, como ella sabía. «¿Quién te ha hecho daño, mamá? ¿Has estado llorando? Te quiero tanto. Más que a nadie en el mundo. ¿Quieres que te anime? Mira lo que puedo hacer». La niña saltó al suelo y dio una voltereta sobre su cabeza,
poniendo una cara graciosa para intentar hacer reír a su madre. La mujer sonrió de verdad y alabó a la niña. «Vaya, qué niña tan buena. Estoy bien, cariño. ¿Vamos a dar un paseo?» Delante de su hija, la mujer intentaba mantener la compostura, pero lo pasaba mal, y cuando la niña se durmió por la noche, Pam dio rienda suelta a sus sentimientos. Sollozó contra la almohada hasta casi el amanecer. Estaba destrozada de dolor porque su familia se había desmoronado. ¿Había siquiera una familia? ¿O Pam se la había inventado? La mujer se paseaba por la cama pensando, ¿qué voy a hacer con esta verdad? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Ojalá no hubiera visto esa foto. Viviría como antes, en una feliz ignorancia. Seguiría hirviendo sopa y horneando pasteles, esperando a que mi Nicolás volviera de sus viajes de negocios. O tal vez fingir que no ha pasado nada. ¿No romper la familia? No privar a la hija de su padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo vivir con Nicolás? ¿Cómo puedo mirar sus ojos mentirosos y saber que va a volver con su amante? ¿Que le declarará su amor? ¿O haré un escándalo salvaje y abofetear al bribón en la cara y decirle todo? ¿Y qué conseguiré? Solo dar un susto de muerte a mi hija. Oh, Dios mío, ayúdame a encontrar una solución. Ayúdame a encontrar la fuerza para superar esto. Por la mañana, Pam sabía lo que iba a hacer. No lloró más. Preparó a su hija unos copos de avena con pasas sultanas para desayunar y fue a despertarla. La niña gimoteó. «Mamá, no quiero ir a la guardería. Yo tampoco quiero ir a casa de la abuela». Pam sonrió y contestó: «No vamos a la guardería ni a casa de la abuela. Hoy nos vamos a casa del abuelo John, en el pueblo, y nos vamos a vivir allí. Echa mucho de menos a su nieta y nos está esperando». Wendy estaba contenta. «¡Hurra! Yo también le echo de menos. ¿No está allí el gato Thomas? ¿Podemos comprarle alguna golosina? ¿Y papá? ¿Va a vivir con nosotros? ¿Sí?» A Pam se le llenaron los ojos de lágrimas mientras luchaba por contenerlas. «Papá está de viaje de negocios, cariño. Estará fuera mucho tiempo. Muy lejos. Así que nos vamos sin él. Ve a por tus juguetes». En el camino, Pam pasó por el trabajo y sorprendió a todos. Tuvo una larga charla con su jefe y solicitó el traslado al hospital del municipio. Todo el personal se abalanzó sobre ella y le preguntó: «Pam, ¿qué haces dejándonos de repente? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Solo tienes que decirlo». Y de nuevo la mujer casi aulló con la voz. Quería contárselo todo a alguien, aliviar su alma. Pero tragó saliva y respondió: «No pasa nada. No ha pasado nada terrible. Hemos decidido irnos a vivir con papá. Eso es todo. Es algo familiar. Nada del otro mundo». Pam se despidió calurosamente de todos y condujo con su hija hasta la casa de su padre en el pueblo. Durante todo el camino estuvo nerviosa, preocupada. No sabía cómo contárselo todo a papá. Era tan embarazoso. Pero el sabio padre lo entendió todo sin palabras cuando vio a su hija y a su nieta en la puerta, y fardos con cosas en el coche. No preguntó nada. Vio los ojos llorosos de su hija y comprendió que estaba harta. Daría un paso atrás y lo contaría todo ella misma. En lugar de moralizar, extendió los brazos y gritó: «¿Qué es este conejito que ha venido a verme? ¡Ay, nieta mía! ¡Cuánto has crecido! Te pareces a tu mamá. Hola, hija. Bien por venir, pasa. No tengo mucho en la nevera, solo un kit de soltero, patatas a la cazadora y arenque con perejil. Pero enseguida voy a la tienda». Pam abrazó a su padre y le dijo en voz baja: «Papá, no estoy de visita, estoy aquí para siempre. No tienes que correr a ninguna parte. He traído mucha comida. ¿Nos acogerás a Wendy y a mí? ¿No nos echarás? Ya me han trasladado al hospital del pueblo». John suspiró y le acarició el pelo como si fuera una niña pequeña.
¿Qué es toda esta tontería? Vive, me alegraré. Me he vuelto completamente salvaje en la jubilación. Lo único que hago para divertirme es matar una cabra en el patio con Basilich. No te preocupes, Pata. No te aflijas. Todo mejorará poco a poco. Quizá os reconciliéis. Pasa de todo. Pam estaba muy agradecida a su padre por no preguntarle nada, sino simplemente aceptarla. Poco a poco empezó a adaptarse. En el hospital también la recibieron muy bien. Los especialistas de aquí valían su peso en oro. Pam puso las cosas en orden, hizo una limpieza general, intentó complacer a su padre y a su hija con algo sabroso. Además, la niña se había hecho muy amiga de la pequeña de un vecino de su edad, y ahora no podía quedarse en casa. La mujer aguantó, por el bien de su padre, por el bien de su hija, pero es imposible borrar de la memoria tantos años vividos, arrancar del corazón del hombre a quien amaba tan sinceramente, y sollozó en su almohada por la noche, y su corazón se hizo pedazos. Pasaron 15 días. Nicholas volvió a casa, como si nada, y gritó desde el umbral: «¡Pam! ¡Wendy! ¡Ya estoy en casa! ¿Por qué no hay nadie aquí para saludarme? ¡Ay! ¿Dónde estáis todos?» El hombre tiró el bolso, empezó a dar vueltas por el piso, mirando estúpidamente los armarios vacíos. En la habitación de los niños no había libros, cosas ni juguetes. Se dio cuenta de que su mujer se había ido a alguna parte, para siempre. Un sudor frío se apoderó de él. ¿Se habrá enterado Pam? ¿Cómo? Eso es todo lo que necesito. Empezó a llamar a su mujer. Ella no contestó al teléfono durante un buen rato, y luego contestó bruscamente. «¿Qué quieres, Nicholas?» El hombre empezó a gritar al teléfono. «Pam, ¿cuál es el chiste? No te entiendo. ¿Dónde desapareciste? He llegado y no hay nadie en casa. ¿Qué es lo que pasa?» «Y nada, Nicolás. No pasó nada, excepto que ahora sé que usted ha estado viviendo en 2 familias durante muchos años, y hay una segunda hija, Lizzie, una chica encantadora. Me preguntaba por qué estabas tan cansado en tus viajes de negocios, pero son las comodidades de la cama las que te cansan tanto. Así que amor y consejos, te dejo con ello. Que tengas un buen día. Y no vuelvas a llamarme. No puedo perdonarte». No había nada que decir, y Nicholas canceló la llamada. Se sentó en el sofá, se rodeó la cabeza con los brazos y murmuró: «Mierda, estoy jodido. Tenía que pasar tarde o temprano. Llevo muchos años con Pam. La quiero y quiero a Wendy. Y quiero a Tiffany y a Lizzie. También les miento a ellas. Soy un bastardo. Tal vez sea lo mejor que Pam se haya enterado. Volveré con Tiffany, me arrepentiré. Me casaré con ella y viviré como una persona normal. Y Pam, ella es fuerte. Puede arreglárselas sola. Lo sé». Nicholas cogió su bolso. No quería quedarse solo en un piso vacío y se fue a casa de Tiffany. Ella se sorprendió al verle, pues hacía una hora que había despedido a su prometido en viaje de negocios. Nicholas se sentó a su lado y le preguntó en voz baja: «Tiffany, dime, ¿aún quieres que me case contigo y que deje de irme tan a menudo de viaje de negocios? ¿Que esté a tu lado todo el tiempo?» La mujer asintió y dijo con entusiasmo: «Claro que sí, cariño. La hija tiene 6 años. Y tú sigues siendo su don nadie en los documentos. Si estamos juntos o no, no está claro. Cariño, ¿te me estás declarando? ¿De verdad he esperado? No me lo puedo creer». Nicholas volvió a suspirar, y tal vez, por primera vez en su vida, decidió decir la verdad. «Tiffany, os quiero a ti y a Lizzie, y seguro que nos casaremos pronto. Pero primero tengo que divorciarme. No puedo seguir así. Lo haré mañana. No quiero empezar mi vida de casado siendo infiel. Estoy casado. Se llama Pam. Es paramédico. Tengo una hija, Wendy, también de 6 años. Sucede que Pam se enteró de ti y de mí por algún lado y me dejó solo. Así que ahora tú y yo por fin podemos casarnos. ¿Por qué me miras así? ¿O es que no eres feliz?»
Llevas años rompiéndome la cabeza sobre cuándo y cuándo y cuándo. Tiffany miró a su prometido aturdida. Pensó que Nicholas iba a sacar un anillo y a decirle lo mucho que la quería. Pero por lo que oyó, hasta se sintió enferma. Su cerebro parecía explotar por todo lo que el novio decía tan mundanamente. Nicholas, ¿qué estás diciendo? ¿Has estado casado todos estos años? ¿Y qué soy yo para ti entonces? ¿Una amante por diversión? ¿Es eso? Bastardo. Pensé que realmente me amabas, ¿no? Oh, Dios mío. Lo siento por tu esposa, viviendo al lado de semejante monstruo. ¿Cuántas lágrimas ha llorado? ¿Sabes qué, Nicolás? Vete de aquí. No vuelvas nunca más por aquí. Vuelve con tu mujer y vive allí. No quiero estar separada. No quiero estar maldita. Y no puedo volver a confiar en ti. ¿Cómo pudiste hacer esto, Nicolás? ¿Por qué me engañaste durante tantos años? Nunca me habría acostado contigo si hubiera sabido que estabas casado. Fuera de aquí, murmuró Nicolás. Tiffany, ¿por qué hiciste eso? Nos queremos. Siempre has soñado con casarte. No me alejes, por favor. ¿Y Lizzie? Es mi hija. Tiffany enloqueció, le agarró por el pecho y le gritó en la cara. Olvídate también de Lizzie. No eres nadie en los papeles. Ella no necesita a un traidor como padre. Te odio, Yerokin. Que te jodan. Nicholas se marchó sin más y se fue a su piso. Vagó por las habitaciones vacías. Nadie le esperaba. Nadie se reunía con él y nadie le quería. Parecía como si la puerta de la guardería se abriera y una risueña Wendy saliera corriendo a su encuentro, extendiera los brazos y lo abrazara y acariciara. Y Pam lo llamaría a cenar y todo volvería a ser como antes, como siempre. Pero entonces un susurro maligno en su cabeza le diría: «Se acabó. Nunca tendrás nada más. Nunca más». Y entonces el hombre se enfadaba. «Pues no, no voy a rendirme así como así. Vale, Lizzie, nació fuera del matrimonio y será difícil demostrar lo contrario. Pero Wendy es mi hija legítima y tengo todo el derecho a verla. Y asustaré a Pam y si no vuelve conmigo, me llevaré a mi hija y me aseguraré de que viva conmigo». «¿Ah, sí? Me están insultando. Y yo he querido a todos y cada uno de ellos, nunca les he hecho daño. No voy a quedarme aquí solo como un búho. Voy a llevar a mi mujer y a mi hijo de vuelta a casa». Desde ese día, la vida de Pam fue un infierno. Nicholas la llamaba 100 veces al día, amenazándola con llevarse a su hija y rogándole que volviera con él. Juraba que había terminado con su amante y vertía trapos sucios sobre ella, como si ella le hubiera excitado, y él no tuviera nada que ver. Y Pam recordó a aquella mujer bonita, de ojos tristes, y no creyó a su marido. No parecía una depredadora, como tranquila, sencilla. Seguramente no se había dado cuenta de que aquel canalla de novio estaba casado, si es que soñaba con casarse con él. Pam miró a Wendy y se dio cuenta de que su hija crecería sin padre, y ella le quiere y le echa de menos. Eso no es bueno. Pero Pam estaba decidida a no volver con su marido. No podía confiar en él, no podía amarlo sinceramente y le daba asco irse a la cama con él. Su padre la vio dando vueltas en la cama y no pudo soportarlo más y dijo: «Pam, no te tortures, no lo hagas. Has decidido divorciarte, así que llévalo hasta el final. Pide el divorcio. Si no, tu marido no te dará ninguna tranquilidad. Te pondrá de los nervios. Lo entiendo. Es difícil. Tendrá que compartir, y el piso, y el coche, que todos ustedes compraron en el matrimonio. Pero ¿qué hacer? Es o adiós y vivir con ello, o cortar por lo sano, la tercera no se da, ¡ay! Así que Pam decidió seguir adelante y pedir el divorcio primero. Nicholas estaba furioso. Contrató a un abogado y se preparaba para destrozar a su mujer en los tribunales y quedarse con Wendy. Ahora su vida también era un infierno. En el trabajo, sus compañeros le miraban mal y cuando se enteraron de todo,
Juzgaron a Nicholas. Después de todo, muchos de sus amigos habían ido más de una vez a su casa y a la de Pam. Habían celebrado juntos las fiestas, siempre elogiaban a la anfitriona, veían cómo quería a Nicholas y no podían creer que la hubiera traicionado durante tantos años. El hombre ahora no comía más que fideos y comidas precocinadas, nunca había sabido cocinar. ¿Y por qué iba a hacerlo? Nicholas estaba acostumbrado a que lo bañaran en amor, lo alimentaran y le dieran comida deliciosa y a que lo mimaran dos mujeres cariñosas a la vez. Ahora le resultaba insoportable estar solo en un piso vacío todas las noches. Bebía alcohol con pena, empezaba a tener mal aspecto, le empezaba a doler terriblemente el estómago. Estaba ardiendo en llamas. Echaba de menos a Wendy desesperadamente. Echaba de menos a Lizzie. Echaba de menos también a las dos mujeres. Y ahora todas le habían dado la espalda a la vez. Eso estaba matando al hombre. Pam también estaba agotada por todo aquel nerviosismo. No había pensado que Nicholas se comportaría de forma tan descarada y agresiva. Resultaba que no conocía la naturaleza de su marido desde hacía tantos años. Siempre había sido amable, tierno, ni siquiera se habían peleado nunca. ¿Y ahora qué? Nicholas se ha convertido en una bestia, hasta el punto de amenazarla. Pero todo es culpa suya. Apenas podía mantener la calma delante de su padre y su hija. Un día le llamaron para ir a una granja lejana, en el extremo del pueblo. Criaban ganado y cultivaban verduras en invernaderos para la venta. Muchos compañeros del pueblo trabajaban para ellos durante la temporada, alabando al propietario por pagar siempre generosamente y sin engaños. La granja era realmente impresionante. Una casa grande y una granja enorme. Todo se hacía lo mejor posible, desde hacía siglos. Abrió la puerta un hombre bajo y corpulento de unos 40 años, al parecer, el propio dueño. Saludó y alborotó. «Buenas noches, pasen. Me llamo Henry. Fui yo quien le llamó. Mamá tiene artritis y le duele mucho. No puede levantarse de la cama en todo el día. Tiene que ir a la ciudad, al hospital, pero no es hasta el lunes. ¿Hay algo que podamos hacer para aliviar su condición? Es una pena ver a una persona tan querida sufriendo». Pam entró en la casa. En una de las habitaciones había una anciana rechoncha tumbada en una enorme cama. Se frotaba un ungüento en las articulaciones hinchadas y gemía. La paramédico se presentó. «Buenas noches, me llamo Pam. Déjeme que le eche un vistazo. ¿Cuánto tiempo lleva padeciendo artritis? ¿Qué ha estado tomando? ¿Tiene el alta del hospital? Necesito saber qué medicación darle». La anciana se animó enseguida, porque todas las personas mayores se alegran cuando reciben atención. Lara empezó a contar. «Hija mía, llevo mucho tiempo enferma, unos 10 años. Una vez me resfrié las articulaciones, me caí en un pozo de hielo y todo empezó a partir de ese día. Mi hijo me cuida, 2 veces al año. Estoy en examen y tratamiento determina una clínica privada. En sanatorios voy. Después de eso, me siento mejor. Casi un año es suficiente, y luego todo de nuevo. Es un buen hombre, trabajador, justo, amable. Es una pena que me quede sola como un dedo. Cuando muera, no tendré a nadie con quien hablar. Ojalá pudiera encontrarle una esposa decente y seria. Como tú, por ejemplo. Por cierto, ¿estás casado? ¿Tiene hijos?» Pam se estaba medicando con una jeringuilla y se rió. «¿Intentas emparejarme?» «No, he terminado. Me divorcio de un traidor llamado marido. Durante 10 años vivió para 2 familias y yo no sabía nada. Ya está. Y ahora ha decidido llevarse a mi hija, así que me estoy preparando para el juicio. Así que no quiero ni oír hablar de hombres. Déjeme echar un vistazo a su historial hospitalario». La anciana negó con la cabeza. «Me solidarizo con usted. Sí, ya hay bastantes sinvergüenzas en el mundo. Pero mi Henry no es así. Le ha perjudicado el adulterio de su mujer. Ella estaba enredando con un tipo bajo nuestras narices hasta que él la atrapó en el acto.
La echó en desgracia. Dios no lo quiera. Henry fue traumatizado de niño. Tampoco va a conocer a nadie más. La vida es una mierda. Henry entró en el dormitorio y la conversación entre las dos mujeres se detuvo. El hombre dirigió a Pam una mirada dura y severa y de repente sugirió: «Pam, no tienes más llamadas para esta noche, ¿verdad? Estábamos a punto de cenar. ¿Te gustaría acompañarnos? Y gracias por ayudar a mamá. Se encuentra mucho mejor». Pam parecía avergonzada y se sonrojó. «Gracias por la invitación, Henry, pero no puedo. Mi hija me espera en casa, y papá se preocuparía si llegara tarde. Otro día será». El casero suspiró con tristeza, se despidió y acompañó al paramédico a la salida. A Pam le caía muy bien Lara, era un placer hablar con ella. Sin embargo, le daba miedo Henry, porque tenía una mirada severa. Un par de días después, Pam recibió una llamada en su piso. Un granjero estaba en la puerta con una enorme cesta de regalos. Había un montón de cosas: tomates maduros y carnosos y pepinos aromáticos, queso de cabra, un manojo de cilantro y perejil, deliciosas peras y manzanas, un racimo de uvas maduras. Dentro había una nota de Henry. «Sírvete de todo corazón. Todo está fresco. Estoy deseando verte a ti y a tu hija el domingo. Mamá estará encantada. Atentamente, Henry». Fue tan conmovedor, tan inesperado y tan bonito. Pam sonrió y pensó: «Bueno, nunca me habían regalado un ramo así. Estoy tan sorprendida». Y Wendy exclamó: «¡Guau! ¿Todo esto para nosotras? ¿De quién es? ¿Me das una pera? ¡Qué bien huele! ¿Es tan dulce?». John miró a su hija con interés, pero esperó a ver qué tenía que decir. Pam, avergonzada, respondió: «Es de Henry, el granjero. Traté a su madre hace un tiempo, así que supongo que es una muestra de mi gratitud. Quiere que Wendy y yo vayamos de visita. No sé qué hacer. ¿Debería ir o no? Es incómodo, porque apenas nos conocemos. Papá me apoya». «Claro que deberías ir. Te divertirás». «Sí. Debe haberte tomado cariño, hija, si te pide que vayas de visita. Henry es un buen hombre, un buen anfitrión, y nunca he oído nada malo de él. No te haría daño. Ya has sufrido bastante con tu divorcio. Has adelgazado. Se te ha ido la cara». Pam disfrutó de su visita a la casa del granjero. Lara se alegró de enseñarle a Wendy los numerosos animales. Le contó historias interesantes. Se lo pasaron muy bien. Henry resultó ser un hombre agradable y sencillo. Era fácil comunicarse con él. Pronto la conversación derivó hacia asuntos personales. Pam no se dio cuenta de cómo le contaba a Henry todo sobre sí misma, sobre la traición de su marido, sobre el difícil proceso de divorcio que tanto la había atormentado. El hombre escuchó atentamente, sacudió la cabeza y luego se sinceró: «Sé exactamente lo que quieres decir. Yo mismo estuve una vez en tu pellejo. Quería a Laurie desde el instituto, pero ella no paraba de dar vueltas. Entonces nuestros destinos se separaron y volvimos a encontrarnos en una reunión de clase. Ella estaba divorciada para entonces, así que no pude resistirme, porque la amé tanto todos estos años. Todos mis amigos me desaconsejaron que me liara con ella, diciendo que es una amante de los hombres ricos para torcer cabezas. Pero no me lo creí. Tuve una gran boda. Parecía que mi sueño del instituto se había hecho realidad, pero tenía prisa. Debería haberlo investigado. A Laurie no le interesaba la granja ni la agricultura. Decía que olía mal y que el trabajo era sucio. No tenía prisa por ayudar, pero no insistí. Laurie vivía a sus anchas. Dormía hasta la hora de cenar. A veces cocinaba de verdad. Iba a menudo a ver a sus amigos. Y de repente, de la nada, se aficionó a las flores y empezó a perderlo todo en el jardín, en el invernadero. Al principio incluso me alegré. Una tonta, pensé. Por fin había encontrado algo de su agrado. Mamá fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. No lo creí hasta el último momento.
Y cuando pillé a los 2 tortolitos, pensé en matarlos a los 2. ¿Te imaginas lo que fue descubrir que mi amada esposa me engañaba aquí mismo, en la finca, con un jornalero? Apenas sobreviví al horror de todo aquello. He estado solo desde entonces. Me he vuelto un poco salvaje, pero tú eres diferente. Puedo verlo. Trabajando, criando a tu hija, respetando a tu padre. Realmente me gustas, Pam. Eres el tipo de esposa que uno podría desear. Sé que no tienes tiempo para esto ahora. Tienes tus propios problemas. Pero estoy aquí para ti. Tengo suficiente dinero y conexiones. No te preocupes, tu marido no te quitará a tu hijo. Te propongo que seamos amigos, que nos comuniquemos. Y luego ya veremos cómo funciona. Pam estaba conmovida. Realmente le faltaba un apoyo amistoso, porque papá no puede contarte todo. Lo que pasa en tu corazón. No quieres que se preocupe aún más. Así que le dijo: «No me importa, Henry. Seremos amigos. Tengo un juicio en una semana y allí se decidirá. Estoy muy preocupada. No entregaré a Wendy a nadie. Pero Nicholas es tan tonto como un tanque, obsesionado con la idea. No se da cuenta de que su hija sufrirá. Solo piensa en su propia ambición. No me importa el piso o la propiedad. Puede tenerlo todo, mientras no toque a Wendy. No le digo nada malo de su padre. Ella le quiere y sigue esperándole». Cuanto más se acercaba el juicio, más nerviosa estaba Pam. No encontraba un lugar para ella, y Nicholas seguía asustado de que hubiera preparado una suciedad asesina, y aún así, conseguiría que su hija viviera con él. La mujer dejó de comer y dormir, solo, y rezaba para que su exmarido entrara en razón y no traumatizara a la niña. Pero un día antes del juicio, todo cambió radicalmente. El abogado de su marido la llamó y le dijo que no acudiría al tribunal, y le pidió que fuera al hospital, al departamento de cirugía. Pam no entendía nada, no sabía qué había pasado. Entonces, por primera vez, pidió ayuda al granjero. Llegó corriendo hasta él empapada, se lo contó todo y empezó a suplicar: «Henry, tengo miedo de ir sola. No sé qué esperar de Nicolás. No sé si es un truco. Ya no me pregunto nada. Me pregunto si podrías venir conmigo. Me haría sentir mejor». El hombre respondió inmediatamente diciendo: «Por supuesto, ¿qué preguntas? Voy a cambiarme. Espere aquí. No tengas miedo de nada, estoy contigo. Todo irá bien». Fueron al hospital. Entraron juntos en la habitación. Henry yacía blanco como una sábana, bajo una vía intravenosa. Cuando vio a Pam, sonrió débilmente y empezó a hablar confusamente. «Hola, Pam. Gracias por venir. Lo siento, cariño. Lo siento por todo. La traición, el engaño, todo el asunto del tribunal. Ahora estoy pagando el precio de todos mis pecados. Me estoy muriendo, Pam. Mis días están contados. Después de que te fuiste, me rendí, me fui de juerga, no podía comer, sentía que me ardía el estómago, estaba en el infierno. Pero seguí procrastinando. No recurrí a nada, hasta que ayer me llevaron en ambulancia. Necesitamos una operación cara. Entonces al menos aparecerán algunas posibilidades. Pero ¿de dónde puedo sacar el dinero para ello? ¿Solo tengo la mitad? El avaricioso abogado se lo chupó todo y pide más. Pero no te he llamado para quejarme. Solo vine a despedirme y a pedirte perdón, para aliviar tu alma». Pam lloraba y no sabía qué decir. Sentía pena por Nicholas, pasara lo que pasara. Después de todo, tantos años juntos. Le acarició el brazo y le susurró: «¿Cómo puede ser? ¿No hay nada que hacer?». Henry intervino, tosiendo, y dijo con decisión: «Estoy dispuesto a pagar tu operación, pero solo con la condición de que dejes de acosar a Pam y no le quites a su hija. Siendo hombre, después de todo, no se puede intimidar así a una mujer. ¿Es culpable de algo?». Nicholas no podía creer lo que oía y balbuceó: «Estoy de acuerdo con todo. No quiero morir. Le prometo que si vivo, no volveré a hacerle daño. Créeme, me lo he pensado mucho desde el accidente.
Sé que fue culpa mía, hacer infelices a dos mujeres a la vez. Henry cumplió su promesa, habló con el médico y pagó la operación. Nicholas sobrevivió y se fue recuperando poco a poco. Pam le visitaba, llevaba caldo y le apoyaba, de una forma puramente humana. Nicholas le estaba muy agradecido. Miraba a una mujer tan nativa, admiraba cómo se acomodaba habitualmente un rizo detrás de la oreja, cómo movía los hombros. Parecía que todo era como antes, como antes. Ahora se levantaba de la cama y se iban a casa con ella. Y allí una hija, y tan buena, tan acogedora. Nicholas no aguantó más y preguntó en voz baja: «Pam, cariño, ¿no podemos hacer otra cosa? ¿Un nuevo comienzo? Después de todo, una vez fuimos tan felices. Y quiero a mi hija. La echo tanto de menos. Quizá puedas perdonarme, tonta». Pam bajó los ojos y sacudió la cabeza, suspiró pesadamente y replicó con firmeza: «No, Nicholas, no podremos hacer nada. Una taza rota, por supuesto. Se puede volver a pegar, pero no se puede beber agua de ella. Te quería mucho, y confiaba en ti como en mí mismo. Pero tú lo pisoteaste todo, por desgracia. Y ahora estoy muy encariñada con otro hombre, Henry. Es directo y honesto, me hace sentir a gusto. Es real, ¿sabes? Y siempre puedes ver a tu hija. Eres su padre. Y no me importa. Wendy te quiere y también te echa de menos. No quiero que acabemos siendo enemigos. Eso no está bien. Ambos somos padres. Así que tenemos que seguir siendo humanos. Mantener una cara humana, al menos por el bien de nuestra hija. Lo siento. Tengo que irme. Siéntete mejor». Después de que Pam se fuera, el hombre se sintió tan mal que lloró durante mucho tiempo, sin avergonzarse de sus lágrimas. Cómo se arrepentía ahora de haber perdido a su familia, de haber destrozado no solo la vida de Pam, sino también la de Tiffany. Mintiéndoles a ambas, mintiéndoles durante tantos años, se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer ahora era vivir para sus hijos, ayudar a sus hijas, apoyarlas, y de alguna manera expiar su pecado. Pam empezó a salir con Henry. Salió de la nada. Iban a visitarse cada vez más a menudo. Se llevaban bien. Lara idolatraba a Pam, y ella se complacía en cuidar de Wendy, llamándola nieta. Pam también fue a la ciudad y volvió a visitar a Tiffany. ¿Por qué? No sabía por qué. Solo quería hablar con ella de corazón a corazón. Tiffany se asustó al ver a su visitante y empezó a explicarse de forma confusa. «Lo siento, por favor, perdóneme. No sabía que Nicholas estaba casado. Durante tantos años me había estado engañando. Y yo me sentía ofendida. ¿Por qué casi nunca salíamos juntos? ¿Por qué aplazaba su boda? Inventé excusas para él, porque lo amaba. Y cuando me enteré, eché a Nicholas. No quiero vivir una mentira. No está bien. Debes odiarme, ¿no? ¿Me maldices? ¿Sí?» Pam movió la cabeza negativamente y dijo: «No seas ridícula, Tiffany. ¿Por qué iba a odiarte? Porque eres tan tonta como yo. Nicholas nos engañó a las dos. Así son las cosas. Él y yo nos divorciamos. Pero nos las arreglamos para no convertirnos en enemigos. ¿Por qué estoy aquí? Las niñas son nuestras hermanas, ¿no? ¿Por qué no las presentamos? Son de la misma sangre. Y tú y yo no tenemos nada más que compartir. Así que ven a visitarnos con Lizzie. Me encantaría. Y quiero que sepas que ya no estoy enfadada. Es más, he encontrado mi felicidad. Sí, y sucede, y la encontrarás. Solo tienes que volver a creer en ti misma». Tiffany miró a Pam sorprendida y dijo: «Nunca había conocido a nadie como tú. Eres una mujer increíble. Lizzie y yo iremos sin duda. Gracias por invitarnos. Aunque parezca una locura, la esposa y la amante son amigas. Gracias por encontrar la fuerza para perdonarme. Ahora me siento un poco mejor. ¿Sabes lo que le pasó a Nicholas? ¿Dónde está ahora?
Pam sonrió. Está en el hospital, recuperándose de una operación. Está en el quirófano 5. Puedes echarle un vistazo si quieres. Puedo ver en tus ojos que aún le quieres. Las mujeres se despidieron afectuosamente. Ya no hubo más malentendidos ni ofensas entre ellas, porque el corazón de Pam ahora estaba ocupado por otra persona. Dejó ir a Nicholas por dentro, y si Tiffany estaría con él o no, era ella quien debía decidirlo. Tiffany también visitó a Nicholas. No podía hacer otra cosa, porque estaban conectados no solo por los sentimientos, sino también por un hijo de muchos años. Y de todos modos, él nunca sería un extraño para ella. Después de su ruptura, lloró durante mucho tiempo y no podía recuperarse de la traición, pero junto con el odio en su amor, todavía calentado. Pero cuando se encontraron y hablaron, Tiffany se dio cuenta de que nunca más podría estar con Nicholas. Él, por supuesto, también se disculpó, diciendo que la quería, que echaba de menos a su hija. Y Tiffany le miró ahora con ojos completamente distintos. Estaba sobria tras su borrachera de amor, asintiendo con la cabeza, pero sabía que nunca podría volver a confiar en él. Se separaron con buen sabor de boca y Tiffany, al igual que Pam, permitió que Nicholas viera a su hija. Después de todo, los problemas de los adultos no deberían preocupar a una niña. Lizzie no debía ser privada de su padre, no le haría ningún bien. Han pasado muchos años desde entonces. Pam encontró su felicidad con Henry. Tenían una familia fuerte y amistosa, sin engaños. Su marido era el cabeza de familia, el jefe. Su palabra siempre tenía peso. Pero eso no deprimía a Pam en absoluto. Al contrario, se sentía protegida. Sabía que Henry nunca la traicionaría, nunca sería astuto ni ocultaría nada. No estaba en su naturaleza en absoluto. Si había algún desacuerdo, lo resolvían simplemente sentándose y hablando, directa y francamente, hasta encontrar una solución común al problema. Wendy se llevaba bien con Henry, y él estaba encantado de cuidar de ella, de darle lecciones, de educarla. Pero aún así, la niña siempre esperaba ver a su padre. Corría hacia él con todas sus piernas, piaba por todo, e incluso le visitaba a veces. Y Wendy y Lizzie se hicieron mejores amigas, compartían secretos y tenían una personalidad notablemente parecida, hermanas al fin y al cabo. A veces Nicholas se llevaba a las dos hijas a la vez. Era aún más divertido. El hombre aprendió una amarga lección, y ahora dedicaba todo su tiempo a sus hijas. Literalmente se disolvía en ellas. Les compraba todas las mejores cosas, las llevaba al parque, al circo, y era el mejor papá para ellas. Por supuesto, Nicholas lamentaba no poder quedarse con ninguna de sus mujeres favoritas, y cada vez que le quitaba a su hija a Pam, sentía en su interior una dolorosa punzada de celos al ver lo feliz que era con otra persona, pero entonces se detenía. ¿Qué querías, tonto? Si tú mismo has arruinado la familia, deja que Pam sea feliz con otro. Un año después, Tiffany conoció a un buen hombre y pudo entablar una relación, y esta vez no esperó a casarse. Y al principio estaba muy celosa del elegido, todo comprobado si no tenías secretos ni tapujos. Pero con el tiempo se calmó y empezó a confiar en el novio. Pero la amarga experiencia de las relaciones con Nicholas durante mucho tiempo, ella aucafcala, e interfirió en la nueva familia. Había sido durante mucho tiempo una tradición familiar para celebrar el cumpleaños de Wendy con toda la familia extendida. Ese día, todos se reunían en su casa. Nicholas, Tiffany, Lizzie. Intentaban no recordar el pasado y no reavivar las ofensas, sino divertirse de corazón. Lara observaba la reunión familiar, veía cómo a su hijo se le iluminaban los ojos, lo feliz que estaba, y daba gracias a Dios por haber enviado a Pam a su casa aquel día. Porque era a partir de ese momento cuando Henry había cobrado vida y se había convertido en un modélico padre de familia.
Pam se sentó a la gran mesa, acurrucada junto a Henry, y le habló en voz baja. «¿Cómo pasa el tiempo? Te conocí cuando Wendy aún estaba en el instituto, y ahora está en quinto. Ya ha crecido, igual que su padre. Igual que su padre. Y Lizzie se parece más a Tiffany, ¿no? Las chicas ya son mayores. Se ríen, hablan de los chicos, se prueban ropa. Son graciosas. Dime, cariño, si pudiéramos tener hijos, ¿a quién querrías más? ¿A un niño o a una niña?» El hombre frunció el ceño y miró a su mujer incomprensiblemente. «¿Por qué me aprietas ese callo doloroso? Sabes, no puedo tener hijos, al menos si no ha ocurrido hasta hoy. Entonces no hay nada que esperar. No nos hacemos más jóvenes. Tener un hijo o una hija es una quimera para mí. Ya soy bastante feliz por haberte conocido, por cuidar de Wendy. Es como una hija para mí. No soñaría con nada más». Pam lo miró enigmáticamente. «Y para nada. Siempre hay que creer en un milagro. Y se hará realidad. Ahora lo sé. Mira lo que he conseguido». En voz baja: «Por favor. No estoy preparado para hablar de ello delante de los invitados, por miedo a gafarlo, pero lo compartiré con vosotros». Henry se quedó boquiabierto ante la prueba de las 2 rayas y puso los ojos en blanco al darse cuenta de lo que su mujer quería decir. Su respiración pareció detenerse. Casi lloró y susurró: «No puede ser. ¿Es verdad? ¿Voy a ser padre? ¡Qué regalo para mi vejez! Pam, cariño, voy a llevarte en brazos y a quitarte el polvo de encima. ¿Puedo decírselo al menos a mamá? Si no, voy a reventar por dentro. Se pondrá muy contenta». Pam metió rápidamente la prueba en el bolsillo de su vestido de verano y besó a Henry, susurrando: «Espera, cariño. Hemos esperado tanto para esto. Luego se lo diremos a todo el mundo. Pero por ahora, que sea nuestro pequeño secreto